Hola, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta segunda edición de Cofradías con Estilo, en el que este golpe pues abarcaremos desde el 1880 hasta 1900, principios del siglo XX, y terminaremos un poco pues con lo que es toda la corriente romántica del diseño de las cofradías, ¿no? Haciendo un poco una vista por encima del mundo de la Sevilla que nos encontramos en 1880, pues una situación con bastante mejoría para lo que es todo el entorno de las cofradías desde ese primer boom que tienen con el establecimiento de los Montpensier en Sevilla, ese desarrollo que tiene el turismo y ese afán pues por poner en valor y engrandecer toda la Semana Santa, ¿no? Y todo la gran cantidad de estrenos que se realizan, restauraciones de imágenes, nuevos pasos y bueno, y todo este ambiente que nos encontramos, ¿no? Antonio. Estoy solicitándolo. ¿No puedes hablar? Creo que sí. ¿Ya me escucháis? Yo sí, como que se provoque alguien por el chat, pero yo creo que sí. Pues entonces yo creo que ya me escuchará todo el mundo. Bueno, pues sí. Pues en primer lugar, buenas noches a todos. Vale, ya me dicen que sí, que me escuchan. Mi madre por detrás. Bueno, pues sí, llegamos a un momento en el que está ya todo, todo mucho más establecido ya en el tema de las artes. Ya ha habido esa evolución que fuimos comentando la semana pasada de, bueno, este cambio, por ejemplo, de técnicas en el bordado. En esta década se va a asistir, por ejemplo, a este mismo paso, pero en cuanto a la talla. Y bueno, la orfebrería aún queda, pero sí que se empezarán a ver pues algunas mejoras ya de cierta enjundia, ¿no? Que ya pues digamos que ese enriquecimiento se va a hacer más y más palpable hasta llegar, bueno, a conjuntos de una riqueza inusitada. Yo creo que por ejemplo, buena época para comentar 1880, 1888 puede ser cuando se estrena el palio de la carretería, Antonio, Sí, en este caso creo, vamos, creo que es de 1881, sí. más o menos de la época. Y yo creo que es con No miento, es el del 85. 85. Bueno, Tantas fechas. sí, vamos, al final que bailado unos años. Pero entre el palio de la carretería, el gran salto que pega cualitativo con el palio que está ahora mismo en la Piedad de Jerez, que fue propiedad de la Hermandad de la O, yo creo que ya es la época en la que termina de establecerse, pues más o menos la forma del palio de Semana Santa moderno o del gusto cofrade que conocemos a día de hoy, ¿no? Con las formas de las bambalinas y con una profusión de bordado bastante más amplia que lo que venía haciéndose un poquito antes, que nos acerca también a lo que ya luego después se irá viendo y produciéndose en el entorno de las hermandades, ¿no? Pues sí, es lo cierto, que es que aquí lo que tendrán, y bueno, esto también seguirá en los primeros años del siglo XX, será pues bueno, esa primacía y ese boom que tienen los palios como, como buques insignia de la Semana Santa. Yo creo que, que aquí es donde está el germen, aquí es donde está la base del palio sevillano clásico. Y bueno, digamos que lo inventan la carretería y después, bueno, pues todas lo siguen. Pero hay que tener en cuenta que este Ujú. modelo surge gracias a esta nueva incorporación que es la dolorosa de la carretería, que iba en el misterio y que pasa al palio. Esto, bueno, pues se ha ido viendo a partir de esta fecha, incluso antes, se empezaron a sacar a las dolorosas de los pasos de misterio y se ponían pues en pasos de palio. Paso así con la lanzada,
más tarde pasó con el museo, más tarde pasó con el Buen Fin, pero hay que entender que las cofradías ya buscan, en su afán de riqueza y en su afán de enriquecimiento, buscan precisamente tener dos pasos y darle un empaque al paso de palio que hasta ese momento pues no había. También son los años un poco del... Creo que ya es cuando se termina de establecer el paso de misterio como el gran núcleo en el que se mueven las hermandades, ¿no? Son los años en los que, por ejemplo, se, se refunda las siete palabras, que incluso con un planteamiento en principio de sacar dos misterios, un misterio alegórico con el Sagrado Corazón y el propio misterio de las siete palabras, la Hermandad del Cristo de Burgos con el Calvario, bueno, se supone que se realiza la Virgen de la Palma por Manuel Gutiérrez, me lo he apuntado aquí, Manuel Gutiérrez Reyes y Cano, aunque leí hace poco que podría ser que a lo mejor la Virgen de la Palma fuera una restauración o un retallado que se hiciera sobre una imagen un poco más antigua, ¿no? Sí, puede ser. Además, en documentales antiguos y sobre todo, em, yo lo vi, creo recordar en un antiguo vídeo de la época del nodo Ujú. y se atribuía la imagen a Astorga Fíjate. por, por poner el caso de que se tenía por mucho más antigua y cosa que no debería ser raro porque en Gutiérrez Reyes Cano intervino muchísimas imágenes, entre ellas, pues no solo esa, sino el Cristo de las Tres Caídas, interviene también, yo creo que dándole su aspecto definitivo a la Virgen del Subterráneo de la Cena, entre otras. Exactamente. Bueno, y ya luego después también dentro de lo que es las restauraciones, que lo tocaremos un poco más adelante, las dos grandes transformaciones que se hacen a dos dolorosas en Sevilla. Primero la que hace Gumersindo Jiménez Astorga, la Virgen de Regla, que a día de hoy pues se puede considerar una imagen que es producto de este escultor, y la que yo creo que puede ser el detonante más importante, que es la restauración que se le hace a la Esperanza de Triana después del incendio que hay en San Jacinto, y que más o menos, pues yo creo que viene a ser hasta el punto de partida que ya puede determinar lo que es toda la Semana Santa del siglo XX, ¿no? Pues sí, Con la dolorosa castiza, con esa imagen más morena, con unas facciones diferentes, que se alejan también un poco pues de esa imagen, esa concepción romántica de la imaginería y de la Semana Santa, ¿no? También tengamos en cuenta que en todos estos años es donde cuando van a nacer los grandes diseñadores que luego después se irán ejerciendo, cuando ya empezaremos a conocer posteriormente los vestidores, y que prácticamente pues se crían y maman esta Semana Santa, ¿no? Y que luego después pues empiezan a ejercer un trabajo para cambiarla o para ir adaptándola a los gustos de su época. pues sí, y además en esta época será cuando surjan las múltiples figuras de diseñadores. Parece que, bueno, que por fin se empiezan a documentar, ¿no?, estos nombres de diseñadores. En la anterior entrega hablábamos de mano ejecutora, hablábamos siempre de Patrocinio López, de las hermanas Antunes, de Teresa del Castillo, etcétera. Pero ahora es cuando surge un buen ramillete de diseñadores que aparecen sus nombres junto a los de las bordadoras. Cosa que empieza a denotar una importancia que se le está dando al dibujo que hasta ese momento pues o no la tenía o se veía simplemente como un instrumento más del propio resultado final. En este caso ya pues vamos evolucionando hacia un concepto más simbólico, incluso más culto, ¿no?, del diseño, por qué no decirlo, que bueno, pues que va a ir desembocando en el concepto que hay a principios del siglo XX, donde surgen pues también otras grandísimas figuras. Pero no se nos puede olvidar que en esta época surgen, digamos que esa constelación, ¿no?, de artistas que bueno, que serán a los que enseñen, en este caso, bueno, pues al propio Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que, Efectivamente. que será la estrella del panorama en la época inmediatamente posterior.
Claro, pues tengamos en cuenta que Ojeda no se forma en estos talleres y no es hasta que empieza a trabajar con Elisa Rivero, con ese el manto verde que le diseña la Virgen de la Esperanza y la saya morada, y luego después en 1891 es cuando su hermana borda el palio negro de la Esperanza, de la Esperanza, que ahora mismo está en Triana, que es el que saca la Virgen de la Estrella cuando la alterna. Y, y dentro de ese estilo, ¿no? También me gustaría comentar que en esta época es cuando podemos empezar a ver un acercamiento a lo que es la estética actual de vestir a las vírgenes, ¿no? Es cuando empieza a estandarizarse la inclusión de elementos de las glorias en la vestimenta. Podemos ver como, por ejemplo, se empiezan a incluir joyas en la vestimenta de las vírgenes, que era una cosa que había estado un poquito más relegada al mundo de las glorias debido al carácter luctuoso y más solemne que tenían las vírgenes. Se empiezan a utilizar pues petos bordados, petos con joyas, pecherines. La Virgen del Valle, por ejemplo, había estrenado una toca en el año 1877. Y además, estas personas que pues eran sastres, bordadores, modistas o artistas o personas con un tipo de sensibilidad un poquito más cercana a lo que era la moda, pues son los que empiezan a vestir a las imágenes. Anteriormente, los que solían desarrollar esa tarea, aparte de las camareras, pues eran sacristanes o santeros o personas que estaban más o menos al cargo del mantenimiento y del cuidado de lo que eran las capillas, parroquias y demás iglesias. Igualmente también es una época en la que ya los tocados, aunque seguían siendo pequeñas blonditas que enmarcaban el rostro y que decoraban el pecho a modo de babero, es una cosa muy interesante que empieza ya a dejarse ver el pelo en algunos tocados, ¿vale? E igualmente que va de la mano con el desarrollo del bordado, de los mantos, de toda esta época así romántica, con piezas más grandes y más elaboradas. Las sayas, pues ya las sayas no se componen tantos de a lo mejor de telas lisas o de mayor riqueza, sino que se le da una presencia muy importante al bordado, ¿no? Entonces, pues hay que hacer que las vírgenes pues tengan lo que es la falda, la saya totalmente despejada, que se pueda ver, pasa de ponerse las tablas, sayas a lo mejor fruncidas, sino totalmente rectas para que se pueda ver el bordado, dándole también una figura muy importante a lo que es una saya acampanada, con la cintura bastante ceñida. Esto es una cosa que también ayuda bastante el hecho de utilizar los forros blancos, que visualmente pues ayudaba a cerrar esta imagen y sobre todo también en lo que es la de la construcción, la puesta en escena de un paso de palio es muy importante que al tener también mantos más grandes, con piezas más grandes y más pesadas, pues se tiene que desarrollar lo que es el pollero, ¿no? El pollero pasa de ser una estructura más o menos sencilla que lo que hacía era soportar el manto, a ser una estructura pues más grande, compuesta de más elementos que ayudan pues a disponer el manto como un abanico, que pueda tener ciertos volúmenes que suben y bajan. E igualmente también, volviendo con los mantos, es en la época en la que también empiezan a recogerse los mantos en la cintura, ¿vale? Que era también pues una cosa, no de las glorias, pero sí que es verdad que las dolorosas no se veía, ¿no? Pues no, la verdad que era un atributo propio de la alegría, ¿no? Se supone que el manto suelto era por ese luto. De hecho, el recogido era tan típico de las glorias que, bueno, podemos seguir viendo algunas veces el pico recogido, no en la cintura, o sea, en la parte trasera de la cintura, no en las caderas como lo vemos, como lo podemos imaginar, sino el típico pico que hoy se dice antequerano, pero que su origen no es tal, sino que se ha conservado allí y, Exactamente. y que, bueno, pues es un préstamo también de esa gloria. Al hilo de lo que estaba diciendo, Jorge, Ujú. vamos a hablar un poquito de terminología, Venga, porque lo has dicho y yo no me puedo resistir a comentar el uso de la palabra romántico aquí. Este vamos a tipo ver. sobre todo los diseños de los bordados y demás, se tratan como románticos. Eso es la terminología, digamos, tradicional, ¿no? Que llevamos empleando
pues desde que se empezaron a escribir sobre bordado. Pero eso sería una visión bastante reduccionista, porque es una visión que se centra en, bueno, aquí como en España llega todo más tarde, aquí no hay... Aquí el romanticismo llega muy tarde, ya casi a finales del siglo XIX, y esto es romántico, esto no tiene nada que ver con nada de modernismo ni nada. Y es justamente al contrario. Aquí va a tener relevancia un movimiento que, bueno, tiene un nombre en inglés y otro traducido al español, que a mí me resulta más fácil de pronunciar. Es el movimiento Arts and Crafts, que, bueno, es un movimiento Artes y Oficios, es un movimiento británico fundado por William Morris y John Ruskin, y que, bueno, fue un movimiento, digamos, de pensamiento, de arte, en fin, de todo. Además tenían un fuerte desarraigo por lo que había a mediados del 19 en aquella Inglaterra de la época industrial. Y bueno, pues ellos lo que proponen es una vuelta a los modelos medievales, al sistema de gremios, etcétera. Y con ello viene también pues una revolución decorativa, ya que, bueno, pues si buscamos a William Morris o a su hija, May Morris, que es una figura muy desconocida, y que os recomiendo que miréis sus cosas porque desde luego son maravillosas. Ella bordaba y diseñaba para la empresa de su padre, que era la Kelmscott Press. Y bueno, pues este movimiento de artes y oficios, con esas decoraciones de papeles de pared, de impresión de los libros, de las propias tapas de los libros, de pantallas de lámparas, de tapices, pues crea un universo distinto a lo que venía viéndose pues en el siglo XIX, que era ya un neoclásico súper agotado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí donde vienen unas grandes masas de hojas de acanto y combinadas con piezas muy pequeñas que equilibran ese contraste entre el fondo y los bordados más grandes. Pues esto, como digo, tiene un origen británico, porque no Nada más. podemos aislar lo que está pasando en ese momento en las artes europeas de lo que pasa aquí. Eso es un error muy grave. Por eso, yo, como historiador, lo de romántico, bueno, romántico es Un lo que poco, hablamos la semana pasada. Eso sí te lo coge, compro. cogí yo un poquillo con puntillas. Sí, pero también es la terminología tradicional y muchos, muchos lo entenderán y lo seguirán llamando romántico, que es totalmente comprensible, porque se ha repetido hasta la sociedad, pero es cierto que es digamos que es como un mantra que se repite y se repite, pero realmente estos diseños son de raíz europea, británica. Claro, a ver, también puedo entender que también haya ese posicionamiento porque, por ejemplo, estoy poniendo una foto en el chat de los armados que sacaba la Macarena en 1890 y sí que, bueno, aun siendo la figura de los armados una cosa un poco anacrónica y totalmente nada naturalista, totalmente alejada de la realidad que serían los soldados romanos en la época, sí que es verdad que esa composición de las vestimentas, ese uso de los mantolines bordados, los cascos, pues es lo que nos acerca más un poco a esa idea que tiene la gente de Sí, romántica. claro, ¿verdad? No significa que no hubiera algún resabio romántico en ciertos aspectos, como por ejemplo esto, las vestimentas de los romanos, pues yo creo que eso sí responde a ese gusto muy tardo romántico, pero es cierto que los diseños de los bordados y los diseños de los ajuares, principalmente, yo creo que la raíz es otra, porque el romanticismo realmente no tuvo una expresión en lo que es la ornamentación. El romanticismo, bueno, pues a veces se iba por el neogótico, otras veces se iba por un neoclásico un poquito más adornado, otras Ujú. veces por el neobarroco. Entonces no es un movimiento que tenga una expresión exacta a la hora bueno, de dar un norte a los diseñadores, pero que realmente al final el estilo artes y oficios surge en plena época tardorromántica en Inglaterra y esos conceptos puede que vinieran
asociados, pero ya no es romántico, ya es de otra época, porque además el propio movimiento de artes y oficios es el padre del archiconocido, este sí lo vamos a conocer todos, el modernismo o Art Nouveau. Ujú. ¿Qué más comentar por aquí? Por ejemplo, podríamos empezar hablando sobre porque hemos tratado un poquito lo que es el tema de la escultura, quitando las restauraciones que se realizan, también son los años de Emilio Pizarro, en ese misterio más logrado que hace del Sagrado Corazón para las siete palabras, la restauración que hace del Cristo de las siete palabras, que se le tapa la llaga y se le trae de vuelta de la muerte para adaptarlo al misterio. Son años también que se terminan pues de hacer restauraciones a todas estas dolorosas que habían vuelto a procesionar después de muchos años. Y sí que es verdad que no hay una realización prácticamente de imágenes de Cristo. Es una época en la que se van a ver realizadas pues principalmente, sobre todo, túnicas bordadas, ¿no? Yo tenía apuntado por aquí, por ejemplo, las túnicas bordadas que se hacen para el Cristo de San Isidoro, que hay una bordada en color burdeos que estoy compartiendo ahora mismo, por ejemplo, ¿vale? O tenemos también otra, esa es la que he apuntado aquí, esa es de Patrocinio López, ¿no? De 1882. Y luego Guerra Morada de Antonio Requena en 1889, ¿no? Sí, exacto. Estoy colgando además una foto, una serie de fotos, donde se ve perfectamente la comparativa que he querido hacer con los dibujos británicos, para que lo veáis, que lo vais a ver clarísimo. Y si no, pues vamos, me lo decís, porque es que está clarísimo. Ujú. Voy a ver, por ejemplo, hablar de los primeros tocados que fueron inventados y se le quitó los... Nos comenta una seguidora, Catalina Teresa Borbón y Parma. Buenas noches, señora. Que podríamos hablar sobre los primeros tocados y cómo fueron inventados y se les quitó los rostrillos monjiles y tocados de vuelta a las dolorosas. Bueno, hemos hablado un poco es con lo que empezaba hablando yo, ¿no? Que es cuando empieza ya un poco a abrirse, a abrirse más los tocados, a verse el pelo, que eso es una cosa que estaba relegada literalmente a la gloria, porque las vírgenes pues no dejaban de ser damas de luto y que igualmente, pues bueno, se empieza también a introducir todo lo que es este mundo de color, bueno, aunque la semana pasada desmentimos un poco eso de que las imágenes solamente fueran vestidas de negro, porque estaba el conocimiento que tuvo la Virgen del Valle de un manto color turquesa, que eso a día de hoy creo que es una cosa prácticamente impensable, de ver a la Virgen del Valle con un manto de un color así tan llamativo. Pero sí que es verdad que empieza a ser una época de renovación estética y en la que se empieza pues a introducir más colores y a salir un poco del esquema que se tenía planteado de vírgenes de negro y como mucho con una saya blanca. Pues sí, además, en este momento, bueno, pues Pasión hace su paso de palio en morado, eh, la Macarena estrena su manto verde, malogradísimo, una Ujú. auténtica pena. La Virgen de los Dolores de Villamartín, en Cádiz, tiene un, un Lo manto que- azul, pero azul pavo, precioso, del que hablaremos, ya que es una obra capital, para mi gusto, y muy desconocida. También los Ese, ropajes de la Sagrada Conversación del Valle. Ahí, bueno, se ve por las fotos que tenían un color ciertamente fuerte, y de hecho la Virgen ya salía de rojo en este momento en el que Teresa del Castillo le borda su manto. Estamos hablando de 1879. Lo que, por, mismo nos dice, que, por ejemplo, de San Bernardo, que el que manto por está en cierto, Jerez. Antonio, claro, el manto que has comentado de Villamartín, ese puede ser el manto que llevó Fey Consuelo de Málaga en la Magna Mariana que se hizo hace unos años, ¿no? Sí, En lo voy a Málaga. poner por ¿Puede foto. ser? Sí, además que no lo lleva solamente ella, sino que también hace muchos años lo sacó la Virgen del Socorro, copatrona de Jerez, Ah, de la Frontera, en una extraordinaria que se hizo, pues no recuerdo el motivo, pero aquí lo tenéis.
una maravilla, Espero, ¿no? espero que se cuelgue. Ah, mira, ya lo has colgado tú. Sí, Es ya el que lo he tiene puesto los yo. angelitos, que bueno, a mí me resulta bastante familiar porque ha sido modelo de un diseño que se está ejecutando para la Esperanza de Triana, el manto que ya está bautizado. No lo he bautizado yo, me lo han bautizado, de los angelitos, y toma de modelo y también el de la Virgen de la Asunción de Estepa, que bueno, tiene los mismos motivos, también obra de las Antunes, y que lo iremos describiendo eh, conforme vayamos avanzando en esta constelación de artistas. Aparte, precisamente constelación, porque no dejan de ser mantos con que parecen como con soles o estrellas que son con las grandes piezas que determinan estos mantos, ¿no? Sí, claro, y yo creo que además eso responde mucho a lo que hablamos de ese movimiento artes y oficios que, digamos, el padre o el propio modernismo que empieza a nacer, empieza a despuntar, y bueno, pues estos motivos de estrellas, de motivos, digamos, del firmamento, pues bajan a los mantos, o sea, siguen presentes en los mantos de las vírgenes, porque realmente los mantos de estrellas eran comunes, pero no con el desarrollo y mucho menos mezclándolo con las suertes decoraciones vegetales. Eso es algo totalmente novedoso, pero totalmente novedoso. Y además, la primera me parece que hizo este tipo de decoración, digamos, fusionando los elementos celestes por un lado y los vegetales, fue la Soledad de San Lorenzo, ya en el año 1861, creo recordar. Creo Sí, recordar. el manto que tiene con soles, ¿no? Sí, el Que suele manto de sacar soles. bordado. Luego, pues bueno, lo tuvo también, como digo, la Asunción de Estepa, esta Virgen de los Dolores de Villamartín, por supuestísimo la Hermandad del Santo Entierro hace gala también de sus soles en sus ropajes, o sea que fue una tendencia que se creó y además que la tocaron bastantes artistas, porque en teoría la inicia Antonio del Canto, pero la sigue también Manuel Beltrán después, y adquiere muchísimo desarrollo ahí. También se Ujú. retroalimentaban unos a otros con eso, esta suerte de nuevos conceptos, se iban, mm, digamos, alimentando unos a otros y bueno, pues surgió pues ese gran corpus de obras maravillosas que tenemos de esta época, que lo cierto es que en Sevilla no tenemos una gran cantidad de piezas de esta época, son bastante Pero pocas, pero hemos tenido la suerte de que o bien se han vendido a otros sitios o bien también estos mismos artistas trabajaron para hermandades de fuera de Sevilla. O sea, podemos observar su obra y podemos verla perfectamente. también sí que es verdad que creo que son unos años los que hay un ligero uso de un tipo de bambalina que se escapa al de las Antunes, que es el que, por ejemplo, el que se puede ver con la foto, una foto antigua que hay de la Virgen del Refugio, que se perdió, o la Virgen o la foto que hay del palio de la Amargura con el San Juan, con el palio en el que la Virgen sufrió un incendio en la Plaza Nueva porque se le cae encima un cirio, que es el motivo por el que Antonio Susillo pues le hace las manos creo que por 1898 por ahí. O también, por ejemplo, el palio rojo que tuvo la Virgen de la Merced de Pasión, que está a día de hoy en Ronda, si no me equivoco, ¿no? Por ejemplo, Antonio, que no me escucha. Se la ha desconectado. Vale, Antonio se la ha desconectado. Espérate, le voy a volver a mandar Le voy a volver a mandar. Un momentito que ¿Ya tenemos sí? Ya se te escucha, Antonio. ¿Escucha? Espérate. Hablante, silenciar el micrófono, invitar se confirma. Ahora. Mira, ve, Antonio, que te he mandado Ahí. una invitación. Ahí está, hijo. Yo creo que se la ha vuelto a cortar, espérate. Antonio, ¿puedes hablar? ¿Hola? Ahora, yo te escucho. Antonio, ¿Ahora? ahora. Mira, ve, quita el micro. Ponlo.
Antonio. Antonio. Vamos. Antonio. Ya se te escucha, ¿eh? ¿Se me escucha? Se te sigue, se te escucha ahí con el boli. ¿Sí? Sí, ahora. Sí, yo te escucho. Antonio, se te escucha de fondo el ruido, ¿eh? ¿Tienes puesto unos cascos o algo, Antonio? ¿Se me escucha? Ahora, yo te estoy escuchando, se te escucha el ruido de fondo. ¿Tú te escuchas? Antonio. Antonio. ¿Sí se me escucha? Sí, sí, ¿Seguro? yo te escucho. Es que yo no escucho a los demás. ¿Tú no me escuchas? Jorge, el problema es que yo no te escucho a ti. Pero porque estaba callado, pero tú No te escucho a ti. me escuchas Yo ahora. voy a salirme un momento y me vuelvo a meter, ¿vale? Venga, un momentito. Venga, espérate. Perdón por los problemas técnicos que estamos teniendo, ¿eh? Las cosas del directo. Voy a compartirle la... Espérate, vamos a ver. Un momento, por favor. Sí, ya creo que sí. Ahora se te escucha, perdón. Ya, menos Perdón, mal. Problemas técnicos. No, ha sido cosa mía, me parece a mí. Le habré dado algo. Ay. Así que nada, estaba aquí que digo, no escucho a nadie, me están diciendo que sí me escuchan, pero yo no escucho. Digo, verá como digo una barbaridad. Pero bueno, ¿por dónde íbamos? Que ya se me ha ido. A mí totalmente se me ha ido. Vamos a cambiar de tercio y ya luego reconectamos la orfebrería, Antonio. Pues mira, la orfebrería empiezan a surgir también en aras de ir enriqueciendo los pasos de palio y sobre todo porque la orfebrería tan endeble que se venía dando en la época anterior, pues las hermandades van teniendo esa necesidad de cumplir con unos materiales algo más acordes, más duraderos. Y en ese sentido, pues bueno, destaca, creo yo, que la figura de Cristóbal Ortega, ¿no? Que será, digamos, el que en este momento haga y cree, ¿no? Ese tipo de respiradero que será hoy el reconocido como el respiradero de caja clásico, ¿no? Que es el de la Virgen de la Victoria de la Cigarrera, que más o menos en torno a 1890, pues de hecho es el más antiguo que procesiona en la Semana Santa. No es de plata, me parece, sino que es de metal plateado, pero en este caso sí que es una obra de muy, muy buena factura y que además, pues como digo, es ese tipo de respiradero rectilíneo en el que en una caja pues se desarrolla en ese interior pues toda la ornamentación de roleo y por lo general es como una especie de friso corrido de ornamentación que pues bueno, será bastante, digamos que tendrá bastante éxito esta tipología y después se irá expandiendo, ¿no? Y que, bueno, pues al final se agotará en torno a los años 30 40 ya se verá más bien agotada y, bueno, pues se desterrará con la llegada de los típicos respiraderos de capilla que, bueno, todo el mundo conoce, que ya no tienen nada que ver, pero esta fue la tipología que dominó el panorama de los pasos de palio. También en este sentido,
hay varios de estas facturas que son bastante reseñables. A mí, por ejemplo, me parece exquisito los respiraderos del palio de la Virgen de Gracia y Esperanza de Aracena, que tienen en las esquinas, en vez de manigueta, tienen un mascarón al que se agarra una anilla y es, bueno, espectacular. Una maravilla. A ver si podemos poner la fotografía por aquí. Y además también los respiraderos de la Virgen de los Dolores de la Oración, que están atribuidos a Cristóbal Ortega un par de años más tarde que los de la Victoria, y la verdad que son tremendamente parecidos. En Pero en este este sentido, caso hablamos de la oración en el huerto de Huelva, sí, de ¿no? la oración, Dolores de la Oración. Ahí está. Sí, porque la Virgen de los Dolores de los Judíos tiene unos respiraderos bordados por Ojeda, De que ya los Rodríguez, trataremos exactamente. la semana que viene. Yo también aquí, ya que estamos hablando de la orfebrería, voy a tirar un poco para mi pueblo, que es un punto que se lo comenta Antonio, que cree que no se lo había comentado nunca, que voy a poner la foto del cartel de la Semana Santa de mi pueblo del 97. Este es el palio de la Virgen de las Mercedes, de la Hermandad del Gran Poder. Y ahí podéis ver unos palios salomónicos, ¿vale? Que a Antonio le sonará mucho porque son los varales que cobijaron a la Virgen de la Esperanza de Triana cuando procesionaba con la Sacra Conversación, más o menos precisamente por esta época, ¿no? Que acabaron regalando allí en Isla Cristina y que estuvieron procesionando hasta hace, pues, relativamente bastante poco, hasta 2005, 2006, que la hermandad, pues, adquiere unos varales nuevos, ¿no? Sí, y además este conjunto, a ver si me deja poner la fotografía porque me va súper lento y a ver si sabéis distinguirlo. Este conjunto fue el de la reorganización de la Hermandad de la Esperanza de Triana, esa famosa fotografía de la Sacra Conversación, que bueno, tenía... Es curioso porque el palio tenía unos respiraderos de madera, elemento que Mm. será bastante común en esta época. Otro que los tuvo también fue el de la carretería, aunque son algo más tardíos. Y también de orfebrería tenía, como tú dices, estos varales salomónicos y la fantástica peana que hoy la tiene de camarín, la de Justino de Guzmán, que también fue el autor del canasto de la corona más antigua que tiene. Lo que pasa es que la ráfaga se le añadió en los años 30 y no conserva el aspecto original, pero que sí tuvo esa corona que se ve en las fotografías de la Sacra Conversación, también es de Justino de Guzmán, que fue otra figura bastante importante de este momento. Ujú. Hombre, también época en la que durante unos años fue cuando esa foto que hay de la Virgen del Patrocinio, pero que es realmente la primera imagen de la Esperanza de Triana, ¿no? Que estaba en esos años en los que la cofradía pues estaba inactiva y que se la llevaron al patrocinio para procesionarla como Virgen del Patrocinio, ¿no? Sí, sí, además de hecho hay quien dice que se la querían quedar. Menos mal que no, porque si no, a mí se me hubiera acabado el cuento. Pero desde luego, ese conjunto que sale en la fotografía tan famosa de la Esperanza como Virgen del Patrocinio, luce parte de un conjunto bastante singular y del que se conservan varias piezas, que hoy está en la Hermandad de la Veracruz y Santo Entierro de Utrera, que es Ahí el está. palio de Manuel Beltrán y las hermanas Antunes. Fantástico. Y el manto que luce la Virgen en esa fotografía es de las Antunes y Manuel Beltrán también, pero ese corrió distinta suerte porque se fue a Huelva, se lo vendieron a la Hermandad del Nazareno y pues en la guerra civil, como sabemos en Huelva, se perdió casi todo y bueno, pues pereció. Una auténtica pena porque era un manto, pues bueno, típico de la escuela Antunes y que bueno, pues tuvo ese Esa triste mala destino. suerte. Pues sí, yo Mm. creo que el más parecido que podemos ver, por hacernos una idea, es el antiguo de Pasión, que hoy lo tienen en Ronda, la Hermandad de Padre Jesús. Lo que pasa que en este caso no es de las Antunes, sí que es de Manuel Beltrán el dibujo, pero
lo hacen Emilia Salvador y Concesión Peláez, un palio de corte muy, muy regio, que es lo que estábamos hablando antes. Ahora vamos a reconducir el tema. Estábamos hablando de las tipologías de este palio, por ejemplo, en el que se sufrió el incendio de la Amargura, en el que se ve a la Virgen del Refugio en torno a 1880. Este tipo de palios son bastante retardatarios, en el sentido de que todavía beben de los doseles y de los pabellones de los palacios. Al final no dejan de ser como una especie de gotera que Ujú. no tienen esa forma tripartita que después triunfará de mano de la carretería. Pero desde luego, este que comentábamos de la Virgen del Refugio era de Patrocinio López, con dibujo de Francisco Requena, en 1881. Lo cierto es que el palio se conserva en parte porque lo tiene la Hermandad del Mayor Dolor de Jerez en el interior de sus bambalinas actuales, que también pertenecieron a San Bernardo. Esto fue una reforma que se le hizo y, pues bueno, Rodríguez Ojeda hace la cara externa del palio de San Bernardo y mete por la cara interna las antiguas bambalinas de Patrocinio López. Y así es como se vende a la Hermandad del Mayor Dolor de Jerez. O sea que ese palio, aunque no se reconozca por la reforma, pues sigue estando en Jerez. Son unos bordados valiosísimos de Patrocinio López. Sí, bueno, yo creo que precisamente Jerez de la Frontera puede ser la ciudad que tuvo mejor suerte con todo el patrimonio que se fue, del que nos fuimos desprendiendo en Sevilla, pues siguiendo todas estas modas, ¿no? Pero que gracias a Dios, pues en 40 minutos en coche lo tenemos ahí para poder verlo. Pues sí, por supuesto. Y además fue la gran receptora, creo yo. Y no solamente de los propios conjuntos ni de los propios pasos que ya habían sido usados en Sevilla, sino que también fueron receptores de conceptos. No se nos olvide cómo era la Semana Santa de Jerez a principios del siglo XX y cómo es en la actualidad. Es una Semana Santa que ha sufrido una evolución hacia el concepto sevillano, pues que ha dado grandísimos conjuntos. No solamente Ujú. comprados, sino también hechos profesos para las imágenes jerezanas. Efectivamente. Además, Pues bueno, yo muy- creo que también en ese sentido ha habido otras localidades, ¿no? Que merecen la pena destacar por eso, precisamente por haber eh, sabido conservar piezas que se han perdido aquí en Sevilla, como es, por ejemplo, Carmona. Carmona tiene dos fantásticos mantos de las Antunes, uno en la Hermandad de Padre Jesús y otro en la Hermandad de la Columna. Son los dos espectaculares. El manto de la Virgen de la Paciencia, ¿no? Sí, el manto de la Virgen de la Paciencia es una obra excepcional, pero es que no hay palabras para describirla. Simplemente hay que ver esa foto y hay que mirar ese desarrollo vegetal de esos cardos, que además que he tenido la suerte de poderlo ver en persona y en la calle, en la Magna, que fue el año pasado, y tú ves ese manto en la calle y pareciera que totalmente lo tocas y te vas a pinchar con una de las espinas que tienen los cardos. Es una, un naturalismo a la hora de interpretar esas hojas de cardo. Eso será también herencia de ese movimiento de artes y oficios, porque se fija mucho en la naturaleza, se fija muchísimo en, en todo lo que la naturaleza que rodea, porque digamos que es un movimiento que rehúsa de la ciudad, rehúsa de ese capitalismo exacerbado, de ese industrialismo exacerbado y busca los valores de la naturaleza. ¿Qué hace? Pues se fija a la hora de decorar en la naturaleza y eso se traspasa a los valores del bordado sevillano. Y llega a un punto de que la sabiduría de estas maestras bordadoras va a desarrollar una serie de puntadas y de técnicas novedosas para imitar pues esas texturas de las hojas, lo que se llama el punto libre. Es un punto en el que no hay un orden digamos, establecido, sino que se va dando el punto con la forma de los nervios y de las hojas. Que eso es una Ujú. cosa totalmente novedosa en este momento. Fíjense si pueden en este manto de la Virgen de la Paciencia
de Carmona, porque es auténticamente la plasmación de una mata de cardo en un manto. Es una obra excepcional, vamos, yo diría, y sin diría que es el culmen de esta época, ¿no? Es el ejemplo mm, magno del bordado de esta época, porque además la describe muy bien. No, y además que también, por suerte, las bambalinas, creo que son también las originales de la Virgen de la Presentación, Antonio, corrígeme si me estoy Sí, sí, confundiendo. lo que pasa es que las bambalinas son de Ojeda, en este caso. Ya Sí, son pero un bueno, poquito posteriores. Bueno, no, sí, pero posteriores no, coetáneas. Pero sí que es verdad que tienen otro concepto, más sencillo, mientras que el manto es más cargado. sí, y aparte también se puede ver hay una diferencia entre las hojas de las bambalinas y lo que tú decías de las puntas del manto, que se ve es lo que tú dices, que es que parece que te va a pinchar, que es que si os fijáis, he puesto una foto en el chat que se ve la trasera del palio y es que solamente hay que fijarse en lo extremadamente picuda que son las hojas de acanto, el movimiento que realiza, que tiene una gran hoja en la parte central, pero luego después tira y se va totalmente al lado de la izquierda, subiendo, dejando totalmente pues, la propia naturaleza, ¿no? La libertad que tiene las plantas de crecer por donde le da la gana y tirar por donde tiene que tirar y no, no teniendo que seguir un diseño simétrico o piezas más ordenadas, que es a lo que estamos un poco más acostumbrados, ¿no? Exacto, aquí la simetría, pues bueno, se rompe. En esta época la simetría va dando paso a una asimetría, a veces parcial, y en este caso último completa, que bueno, nos habla de ese gusto por la irregularidad, por la... Se empiezan a abandonar los conceptos de simetría y orden como estándares de la belleza y se agarran a un nuevo estándar de la naturaleza como ideal. Entonces, pues esas asimetrías pues nos hablan de ese gusto y de ese amor a, a los valores de las plantas, incluso de muchas veces se puede ver, por ejemplo, en Jerez, el Jesús Nazareno tiene una túnica que se llama de las aves frías porque tiene esas dos pájaros presidiendo los laterales. O sea, se incluyen hasta elementos animales como, como, como esa alusión a esa naturaleza. Y es que esa naturaleza bueno, digamos, ese florecer, ¿no? Que esa es la palabra, pues representaba muy bien lo que es el mensaje de la pasión, la muerte y la resurrección. Ahí está, la vida Bueno, eterna, que es la que y ya, renace y, bueno, florece incluso mejor de lo que fue antes. bueno, y ya que estamos hablando de animales vivos, he colocado la foto del manto blanco de la Virgen de Consolación de Carrión de los Céspedes, ¿no? Que tiene la paloma blanca allí en la cola del final y voy a poner también otra foto que me has compartido, que es con un manto rojo, que sí que es verdad que ahora mismo no pongo en pie de dónde viene, Antonio. Ese es el antiguo de Pasión. Ese también es el antiguo de Pasión, ¿no? Sí, El rojo, sí, con la sí. En paloma. origen era morado. Lo que pasa es que la Hermandad de Padre Jesús de Ronda lo pasa a su color actual, ¿no? Que es el rojo. Es otro manto que, bueno, hablamos de ese gusto por esa asimetría, ese renacer, ¿no? Desde la boca, desde la cola del manto hasta hasta la cabeza de la imagen, pues evidentemente reduciendo el tamaño de los motivos, ya que, bueno, un manto se diseña por lo general de forma ascendente, Ujú. ¿no? Porque, bueno, y luego la imagen tiene que llevarlo y los motivos tienen que ir en consonancia con, con la propia imagen, ¿no? Pero en este caso, estos motivos que están aquí en la cola son de un tamaño muy, pero que muy considerable. Son piezas de mucho volumen, piezas que llevaban muchísima preparación. Preparación, recordamos que, de nuevo, ese relleno
que tienen las piezas y que aquí, bueno, alcanzan sus cotas más altas. Lo habrán visto en las fotos, que hay piezas que parecen esculpidas más que realmente bordadas, y eso se lograba gracias a esas preparaciones que se ejecutaban y que daban pues esa vida, ese carácter escultórico a, a las propias prendas. Por eso, como dices tú, se empiezan a buscar maneras de que estos dibujos sean legibles, de que estos dibujos a la hora de vestir las imágenes se vean en todo su perímetro y que no haya interferencia de otros elementos con las prendas bordadas que van a ser las protagonistas auténticas de los bordados, o sea, de los pasos sevillanos. En esa época, claro. Mm. También pasando un poco por la provincia, el conjunto de la Virgen de las Angustias de Alcalá del Río, que creo que es uno de los mejores conjuntos que se pueden ver en toda la provincia, que voy a compartir ahora mismo la foto, espérate. Bueno, el de las Angustias y el de la Soledad, por supuesto. Es Ahí, que en exacto. Alcalá del Río los palios son auténticos buques andantes. Eso es otro mundo. Además que No, sí, tienen un sabor antiguo ambos, ¿verdad? Porque lo son, que es impresionante. Tienen muchísima calidad. De hecho, en el de la Soledad vuelve a aparecer en el manto esa paloma, porque va a ser un motivo recurrente. Esa paloma que además efectivamente. tiene una flor de la pasión en el pico. No, y que luego después, por ejemplo, lo veremos también más tarde, incluso llevado a las sayas, como la saya que tiene la Virgen de la Soledad de Hinojo, ¿no? Que lleva una paloma en la parte delantera. Sí, y además me parece que también se repite en la saya de la Hermandad de la Buena Muerte de Valverde del Camino. Tiene una paloma también en la parte baja que le, digamos, como que surge la composición de ahí. Como vemos, estos motivos se van a repetir porque son el gusto actual. De hecho, incluso creo que podría buscar hasta una obra de William Morris en el que se combina el acanto y la paloma. O sea, que se ve perfectamente la correlación entre unos artistas británicos y otros sevillanos. Porque desde Sí, luego también. no es dificultoso que estuvieran al tanto de estas novedades, ya que, bueno, como digo, venían, bueno, en libros, en papeles de pared, en toda suerte de utensilios, toda suerte de cajas, todo, las telas, las cortinas, todo venía en estos nuevos diseños que tendrán un impacto impresionante y será pues la gran inspiración de esta época. O sea, son efe- diseños británicos para dolorosas sevillanas. Parece imposible, pero no lo es. Al final, diseños protestantes para tradiciones católicas. Pues sí, pero mira, cogemos lo bueno y nos lo llevamos a nuestro terreno. Estoy seguro de que si el manto de la paciencia de Carmona o cualquiera de los que hemos nombrado lo vieran protestante, se convertía. Literalmente. Además que sí, porque esto da una catequesis, además. Eh, bueno, Antonio, ¿qué más podemos comentar Pues por mira, aquí? me gustaría también terminar nombrando, eh, como hemos dicho antes, me gustaría terminar con un elemento de talla que va a ser relevantísimo. Vamos, quizás en cuanto a Pasos de Cristo, ya que hemos hablado mucho de Pasos de Virgen, pero en Pasos de Cristo va a ser clave, va a ser el momento en el que todo va a cambiar, que es cuando el Cristo de las Tres Caídas estrena el paso de José Salvago en 1894. ¿Por qué es clave este paso? En origen este paso además lo verán que tiene solamente el Cristo con el cirineo, luego se ampliará, que es el que está también en Utrera, en la Hermandad de la Veracruz. Pero este paso tiene una característica que lo va a hacer totalmente novedoso y además tuvo un éxito tremendo, los conceptos que reintroduce. Estamos hablando de que en el siglo XIX todos los pasos, casi todos son o de caja o de bombo, pero nunca eh,
nunca recuperan esas plantas barrocas. No tienen esos entrantes y salientes que tiene, por ejemplo, el paso del Gran Poder o el paso del Cristo del Amor. ¿Qué es lo que hace José Salvago? Que recupera esta planta mixtilínea, ¿no? Que desde arriba el paso se ve con entrantes y salientes, con una forma de líneas curvas y rectas en combinación. Y bueno, pues esto da rienda suelta a que ya en el siglo XX se recupere de nuevo esta tipología y bueno, pues será, digamos, el padre de los pasos de Cristo actuales. Aunque después, bueno, vino Antonio Martín, vino Guzmán Bejarano, vino por supuesto José Gil. Esa es una figura relevantísima que tenemos que tratar. Pero en este caso es el germen del paso de Cristo actual está aquí. También he compartido, por ejemplo, el paso que estrena el Cachorro en 1889, que hay que enmarcarlo también dentro de toda esta línea y que, pues, digamos que ahí los pasos de Cristo, pues, empiezan un poco a volver a ese origen mirando al paso del Gran Poder, que no deja de ser, pues, el gran ejemplo del paso barroco que pervive hasta el día de hoy, o incluso la canastilla del paso del Cristo del Amor, que también es de las canastillas más antiguas que tenemos que procesionan a día de hoy en Sevilla y que luego después porque se han establecido pues, como el santo y seña del paso de Cristo sevillano, ¿no? O del paso incluso cofrade, que se aleja pues de esos pasos neoclásicos de líneas rectas que empiezan a hacerse pues con la recuperación de la Semana Santa a principios del 19. Sí, sí, totalmente, totalmente. Lo que pasa es que el paso del Cristo del Cachorro me parece que se lleva unos 7 añitos con el de las tres caídas. Ya lo va anunciando, ¿no? Pero todavía no recurre a ese movimiento de planta bueno, es atrevido en esa época y desde luego tuvo una repercusión, pues hasta el día de hoy, que seguimos viendo que se hacen los pasos de planta mixtilínea. Hoy un paso se proyecta y la mayoría tienen esta estructura. Y ya lo hizo, bueno, pues en Sevilla ya lo hizo José Salvago en 1894, al Cristo de las Tres Caídas. Realmente, y bueno, y lo recupera, que no lo hace, sino que lo recupera. O sea que volvemos al concepto de siempre. ¿Está todo inventado? ¿Se puede innovar algo? Ese es un tema que bueno, a lo mejor me dejo a mí mismo un poquillo perjudicado, pero es verdad que es muy difícil inventar. Es muy difícil, pero está muy bien que sepamos de dónde viene todo lo que hacemos. Y bueno, para mí eso es la clave, el saber la historia de lo que tenemos, de lo que vemos y qué es lo que estamos viendo y gracias a qué o a quiénes lo tenemos. En este Bueno, caso, a José Salvaco, que es una figura que se sabe poquísimo de él y que solamente por este paso le debemos gran parte de nuestra Semana Santa. exactamente. Ya lo próximo será volver al portaaviones, Antonio. Pues sí, que además este mismo paso es el portaaviones. Lo que pasa es que está muy, muy ampliado. Lo amplió la hermandad, me parece que fue en los años 40 cuando se incluye el misterio, evidentemente, y luego se vende tal cual a Utrera, pero de hecho la talla de la parte central de la canastilla es la misma. Sí, vamos, a día de hoy que es lo que tú comentas, que el paso sigue exactamente igual, que eso del portaaviones no deja de venirle por la tabla esa tan grande que se le pone Claro, para poder esas salir. dimensiones tan enormes que además que es que iban a cobijar el misterio de las tres caídas completo que bueno, originalmente planteó Castillo, que bueno, eran nada más y nada menos que 11 figuras. Sí, con la Magdalena tira por los suelos y... Sí, bueno, eso era un misterio que tendremos que analizar porque eso, Sí, bueno, de haberse hecho, hubiera sido puro teatro, pura escenografía puesta en la calle. pues nada, después de cerca de una horita de Space, para no hacer la cosa muy pesada, yo creo que es un momento de ir arriando el paso y nada, y emplazaros a que la semana que viene nos volvamos aquí, volvamos a ver aquí, en el que ya pues afrontaremos la entrada del regionalismo, que es
lo que luego después pues determinará buena parte de los diseños que saldrán. Rodríguez Ojeda, también el trabajo que hace Rodríguez Ojeda como publicista, esas fotografías que él hacía, por ejemplo, con la Iniesta, con prendas que había bordado por otras imágenes para promocionar su trabajo, su taller, la publicidad, incluso las latas de membrillo de la Esperanza Macarena, ¿no? Pues sí, la semana que viene se viene tela de fuerte Así, porque esta entrada en el regionalismo es muy compleja. Yo creo que hay algunos artistas que bien merecieran programas y programas, en el caso de Ojeda, por supuesto, y algunos más. Y bueno, yo creo que bueno, podemos incluso tantear a todos los que nos escuchan y ver si podemos seguir hablando a lo mejor en el siguiente, por si nos hemos quedado con, con cosas en el tintero, pues reincidir de nuevo en el regionalismo, que no es poco, son 30 años y 30 años muy, muy, muy intensos. muy Y bueno, pues intenso. quizá mereciera más de una entrega de este space. Sí, vamos a tener que ir a programa por año de todo lo que se hace. Pues sí, prácticamente, vamos, va a ser casi casi obligatorio. Y bueno, yo creo que el programa a Juan Manuel no se lo quita nadie. No, y bien que lo merece. Y bien merecido, Hombre, ¿eh? vamos. Eso es verdad. Él andó para que nosotros pudiéramos correr. Anduvo, chiquillo. Anduvo, perdón. Y menos mal que tengo una carrera de letras. Así que nada, Bueno, esto nos pasa a todo el mundo. corazón, espero que tengáis una gran semana, que vayáis cogiendo fuerza, porque tenemos un principio de mes de diciembre que viene bastante fuerte y nada, que vamos hablando y nos vamos encontrando por aquí por las redes, ¿vale? Nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo a las 10:30. Bueno, pues nada, pues yo también os doy las buenas noches, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene con el regionalismo, que no es poco. Agarraros. Buenas noches. Buenas noches. Semana Santa Radio, la radio que se ve.